Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a La Hoja del Olivo. En esta ocasión presentamos una segunda parte de nuestro tema titulado Los Pilares del Cielo, Mormonismo y Masonería en los albores de la Restauración. Y originalmente lo habíamos titulado así porque consideramos que hay tres elementos que pueden identificarse como parte de esa tradición. En las columnas Joaquín y Boaz en la Biblia son recuperadas en la masonería y tienen una representación en el libro de Abraham. Y aunque particularmente hoy no abordaremos en el libro de Abraham, sí tenemos la intención de hacer un poco de genealogía, es decir, ver de qué fuentes se abrevan tanto en la masonería como otras corrientes cristianas y cómo éstas llegaron y se conjuntaron dentro de la tradición santo de los últimos días y dentro del proceso de la restauración. Creo que hacer una genealogía de las ideas nos permite tener más clara la influencia, los debates, los elementos que a veces algunos afirman que es una copia o una recuperación extraña, o que a veces es difícil conjuntar o explicar cuando ignoramos esos elementos. Entonces es el propósito que hoy particularmente quería centrarme en alguien que influyó en la masonería de una manera directa y cuyas ideas están presentes en buena parte de la masonería precisamente, pero también de algunas tradiciones santo de los últimos días que confluyen en estos pensamientos y en estas ideas. Me refiero a Ramsey y quiero presentar a ustedes la forma en que este caballero pudo influir o no influir en algunas de las ideas y desarrollos del pensamiento y de la teología sud. Y bien, el marco de la restauración creo que debemos de considerarlo dentro de los aspectos y dentro de una investigación más amplia que tiene que ver con el neoplatonismo cristiano. Creo que muchos de los historiadores que abordan tanto la tradición santa de los últimos días y los críticos a la misma ignoran precisamente este aspecto, y considero que es relevante para comprender la fuente de las discusiones y los aspectos en que los santos de los últimos días pueden también explicar y comprender su propia tradición. Y el neoplatonismo cristiano tuvo muchos afluentes, muchas formas en que ha llegado a nosotros, algunas de una manera perceptible, algunas de otra manera menos perceptible, pero siempre ha estado en el centro de los debates. Si bien es cierto que el protestantismo ha considerado al platonismo y en general a la filosofía griega como parte de la corrupción del cristianismo, y también algunos restauracionistas han considerado precisamente al platonismo como una de esas causas de la apostasía, no podemos explicar la restauración sin entender un poco más el neoplatonismo, cómo se desarrolló en el pensamiento europeo y cómo ese pensamiento europeo llegó a las colonias americanas a través de sus migrantes, a través de sus reformas religiosas y a través de su búsqueda de un lugar en donde ellos pudieran adorar y tener una religión con ciertas características de libertad y pudieran experimentar lo que en sus propios países se les negaba. Y aunque José Smith, él promovió la idea o la noción de que el cristianismo primitivo se había vuelto corrupto, como afirmaban también otros antes de él, al igual que otros cristianos platonistas, él abrazó ideas que los protestantes ortodoxos condenaron. La idea y la condena de los protestantes a estas probablemente se sumó a la creencia de que las iglesias protestantes
carecían de la verdad. Y José Smith consideró que parte de los defectos de esas iglesias era porque no abrazaban la plenitud de la verdad. Los protestantes habían rechazado la verdad y la verdad les miraba la cara, pero ellos no aceptaban la verdad. Esta concepción de José Smith y de otros restauracionistas de que el protestantismo clásico no podía, por sus propias características, conjuntar la restauración completa o la recuperación de un cristianismo primitivo o más afín a lo que ellos consideraban que debería ser la revelación de Dios, les alejaba de esas nociones clásicas de cristianismo. El protestantismo tiende a ser individualista, tiende a ser racionalista, tiende a tener un compromiso con el desarrollo propio del capitalismo, y el cristianismo platonista va a ser una opción diferente a estas concepciones cristianas. Entonces, José Smith, él consideraba que lo importante era que nosotros pudiéramos abrazar la verdad. Él decía: creemos que tenemos el derecho de abrazar todo y cada elemento de la verdad, sin limitación o sin estar circunscrito o prohibido por los credos o nociones supersticiosas de los hombres. José decía: los credos ponen límites y dicen hasta aquí debes venir y no más allá, lo cual no puedo suscribir. Y él decía: soy una piedra en bruto, el sonido del martillo y el cincel nunca se escuchó en mí, ni nunca lo será, solo deseo el aprendizaje y la sabiduría del cielo. Esta idea de abrazar la verdad, abrazarla en todas las fuentes, todas sus corrientes, sin limitación, es la clave de la restauración y la clave que nos permitirá a nosotros entender realmente qué significa la misma y qué aportó José Smith como cristiano y como teólogo a este cristianismo del que ahora nosotros disfrutamos como parte de la restauración. Entonces, la idea aquí es presentar qué elementos, qué discusiones abrevan tanto la masonería como la tradición santo de los últimos días y otras tradiciones cristianas, y reconocer que éstas provienen de una fuente superior, en este caso el cristianismo neoplatónico, y para ello necesitamos hacer, como les comentaba, una suerte de genealogía. José Smith, y eso también es importante que nosotros lo reconozcamos, era pobre en sus inicios, pero no era una persona ignorante. Y durante el desarrollo de su propio oficio profético, fue una persona que constantemente buscó la verdad, fue un gran lector. La escuela de los profetas y lo que vino acompañado con ella abrió la oportunidad de que los santos pudieran discutir de diferentes fuentes, diferentes búsquedas, con el propósito de restaurar la verdad. La restauración no solamente es la restauración de la Iglesia de Jesucristo, sino la restauración de la verdad y la restauración de la verdad en su totalidad. José Smith, aunque no es tema de desarrollo en esta presentación, sí podemos afirmar que él usó, por ejemplo, el Timeo de Platón para orientarse en la traducción de los papiros egipcios, y que buena parte de esa tradición presentada en el Timeo, referente a la inmortalidad del alma, a la preexistencia, al ser probados, son elementos que podemos identificar en el capítulo 3 del libro de Abraham. José Smith tuvo y utilizó la traducción de Thomas Taylor de las obras de Platón, y fue parte de sus fuentes de consulta en algunos discursos
del periodo de Nauvoo, donde literalmente cita algunos elementos que provienen de estas obras de consulta sobre la filosofía de Platón y de los diálogos. Y también tuvo la oportunidad de acercarse a los misterios, a la tradición egipcia y al Timeo a través de la enciclopedia de Dobson, que era una versión abreviada de la enciclopedia británica, y de la cual desde joven él tuvo acceso a esta fuente, que era una fuente de consulta, y que tuvo también como fuente de consulta en su periodo de Nauvoo. Entonces, a veces estamos buscando fuentes más complicadas, algunas más herméticas, o literatura que en lugar de ello podemos explicar a través de las fuentes más primarias que él pudo tener, que es el acceso a la biblioteca, a los libros que él realmente consultó. En este caso cito a Platón, la enciclopedia. Tenemos algunos otros trabajos de sus lecturas de los sermones metodistas, y algunos otros trabajos que le permitieron preguntar y consultar al Señor sobre la verdad o la invalidez de sus argumentos presentados. Y debemos recordar que una parte de Doctrina y Convenio son midrash, es decir, reinterpretaciones y explicaciones de textos ya conocidos de las Escrituras. Otras son consultas de temas que están discutiéndose en su ambiente, en su grupo, en la escuela de los profetas, que fue una escuela muy dinámica. Y otro tipo de revelaciones derivan de situaciones concretas que él está viviendo y que teológicamente le preocupan. Entonces no hay revelación sin consulta y no hay revelación sin un estudio. José Smith sí se tomaba en serio lo de estudiarlo en su mente, hacer la consulta necesaria de las mejores fuentes, de los mejores libros que tuviera a su disposición, consultar con la gente que le rodeaba sobre su opinión y sobre lo que ellos pudieran pensar al respecto, y entonces acudir al Señor en esta búsqueda de la verdad. Y bueno, aquí la idea, como les comentaba al principio, es que podamos ver un personaje especial, que es Andrew Mitchell Ramsey, y cómo él pudo influir en José Smith. Y Jacob Boehme y los platonistas de Cambridge del siglo XVII influyeron en la profetisa Jane Lead y en el Círculo de Filadelfia. Y influyó a su vez en Mitchell Ramsey, en la masonería, en los Turques, o sea, los bautistas alemanes, y en Emanuel Swedenborg. Entonces, la idea aquí es preguntarnos quiénes son esas personas y cómo pudieron influir en el pensamiento y las discusiones que José Smith tuvo en su tiempo, o que le llevaron y llegaron por tradiciones a las regiones en las que él habitaba. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos es, pues, ¿quién es Jacob Boehme? Y Jacob Boehme es alguien que sirve de vínculo entre la transmisión del maestro Edgar y de Nicolás de Cusa, que son tradiciones cristianas místicas que datan del siglo XIV y que van a ser influyentes en mucho del pensamiento alemán, en mucho del pensamiento místico e incluso en la teología luterana. Entonces, Jacob es un místico y es un teólogo luterano, y él va a escribir algunos textos, va a tener visiones y va a tratar de recuperar dentro de su vida religiosa algunas doctrinas que se consideran cristianas, pero que están en esa periferia que hoy llamaríamos hermética. Entonces, él hacia 1610 tuvo una serie de visiones y de
diferentes sucesos religiosos en su vida, que le llegaron a escribir un libro que se llamó La Aurora, y él consideró que este libro fue recibido por revelación, es decir, bajo el impulso de Dios, y que van a ser influyentes en otros movimientos místicos. Jacob Boehme va a recuperar el neoplatonismo cristiano y lo va a introducir como parte del afluente al pensamiento europeo de esta parte de la reforma y esa parte de las discusiones. Entonces, estamos hablando de que Jacob Boehme es una de las primeras fuentes que nos traen de regreso al neoplatonismo, a la discusión religiosa. Estamos hablando de alguien que viene de la tradición protestante, pero a diferencia del calvinismo y de otros grupos de protestantes racionalistas, e incluso del mismo Lutero, él va a ser luterano, pero va a ser un místico luterano neoplatonista. Y de la misma forma tenemos como parte también de esta influencia a los platonistas de Cambridge del siglo XVII. Y bueno, ¿quiénes son esos platonistas de Cambridge? Estos platonistas de Cambridge también se le conoce como la escuela de Cambridge o los platónicos de Cambridge, y va a ser una serie de filósofos de la Universidad de Cambridge en Inglaterra que entre los años 1633 y 1688 van también a recuperar el neoplatonismo y lo van a traer a las discusiones de la vida religiosa y la vida y el pensamiento protestante. Ellos están preocupados porque el dogmatismo de los puritanos, este dogmatismo que algunos grupos fundamentalistas abeban hoy en día, les preocupaba porque eran fuertemente antirracionalistas. Entonces este antirracionalismo y mucho del individualismo del puritanismo les parecía que no iba de acuerdo a la idea de un desarrollo de una fe que fuera razonada, que fuera pensada, que fuera revelada, pero que no fuera irracional. Esas prácticas que considerábamos que no tienen una explicación lógica y que ellos consideraban que solamente llevaba a la pérdida de la identidad misma cristiana y a la pérdida de la cohesión social, y que los experimentos puritanos y todo el radicalismo protestante puritano en Inglaterra va a llevar a guerras, a rebeliones, a situaciones complicadas durante ese periodo. Estos filósofos consideran que hay que evitar las demandas antirracionalistas de los puritanos porque son inmorales o son incorrectas, porque no puede destruirse la sociedad y porque la forma que ellos consideran de construir el cristianismo tiene que tener también un aporte racional. Entonces, esta idea de una revelación individual, también ellos pensaban que ponía en riesgo la idea misma de iglesia, y que Dios no tenía propósito de dejar a cada quien con revelaciones particulares y que cada uno fuera una iglesia en sí mismo. De esta manera, decía, se perdía el contacto con Dios y la humanidad porque somos un conjunto de seres que deben unirse bajo la religión, y no es a través de una revelación individualizada para cada sujeto que el Señor hace las cosas. Entonces ellos también consideraban que que por el otro lado había el extremo de los materialistas. Criticaban a René Descartes, a Thomas Hobbes, porque su énfasis fuerte en el materialismo, decían, se perdía las nociones del espíritu, de la trascendencia, de ir y elevarse más allá de lo que es nuestra propia humanidad. Y él decía, o este grupo decía, nosotros no podemos ni irnos a los extremos del puritanismo antirracional, ni irnos a los extremos del materialismo, y
lo que significa como pérdida de valores y de creencias en cada uno de las personas. Entonces, en medio de esos, ellos van a decir, hay que recuperar una suerte de misticismo que es a la vez cristiano, pero que recupera también y da una explicación racional a las prácticas religiosas a través de la filosofía, y en ese caso de la filosofía griega y otros aspectos de la religión. Entonces, este grupo de filósofos pensaron que el hombre puede acercarse a Dios y acercarse a la razón, porque la razón es parte de la divinidad, y los hombres, al tener razón, somos en ese sentido semidivinos, somos formas inteligibles y podemos percibir a través de la razón y los sentidos que nos vienen de Dios, pero que también nos hacen afines a la deidad. En consecuencia, esta forma de pensar ponía al alma humana como procedente de Dios y a los hombres como un linaje de Dios, y por lo tanto con una impronta divina, con una capacidad de acercarse a Dios y efectivamente pasar a través de la semidivinidad que trae la humanidad para convertirse en divina y trascendente. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, a través de los rituales, lo que nosotros llamaríamos ordenanzas, y a través de la liturgia que proporciona la iglesia. Entonces, hay una recuperación de la razón, hay una recuperación y una idea de considerar la fe con la razón, hay la idea de que el hombre tiene un carácter semidivino y que los hombres pueden trascender a través de la razón y de la fe, y con ello regresar a su origen primordial, que es la divinidad misma, y disfrutar de los mismos atributos que les atribuimos a la divinidad. Por lo tanto, Dios existe porque nosotros tenemos un carácter y una presencia, y tenemos en nosotros tanto la fe y la razón que nos identifican con la divinidad. Dios existe porque nosotros somos progenie, o somos parte de esos elementos que identifican a la divinidad. Entonces, esta es la idea del grupo de los platonistas de Cambridge, o estos estudiosos de Cambridge, y estos van a influir en Jane Lead. Y en otras ocasiones ya hemos hablado de Jane Lead, y aquí solamente quiero recuperar un poco de ella y recordarles a ustedes que Jane Lead, esta profetisa, fue una teóloga, una cristiana mística, y ella nació en Inglaterra, en Norfolk, y sus visiones, sus revelaciones fueron presentadas a través de lo que se conoció como la Sociedad Filadelfiana, los filadelfianos, o en otros momentos son llamados el Círculo de Filadelfia. Se llaman así en honor a la iglesia de Filadelfia que aparece en Apocalipsis, y esa sociedad la van a llamar así porque consideran que no se puede llamar una iglesia porque no hay la plenitud de la verdad, sino es una sociedad que recupera a través de otros grupos cristianos que pueden juntarse y allegarse a ella y participar a través de todas las corrientes cristianas en la comunión de la verdad y en la búsqueda de Dios. Entonces, es un punto clave porque el Círculo de Filadelfia va a admitir a cristianos de diferentes denominaciones, de diferentes corrientes, con el propósito de que ellos puedan tener un acercamiento místico, trascendente, que acerque al hombre con lo divino. Entonces, en esta idea, si ustedes pueden notarla, es uno de los requisitos
que posteriormente la masonería va a poner en el sentido de que se admiten cristianos de diferentes denominaciones con que crean en un ser superior y con la idea de que el hombre puede trascender en algún momento. Entonces, Jane Lead va a tener una serie de revelaciones, va a tener la idea de que su sociedad pueda aportar al mundo cristiano, y ella, como neoplatonista, va a tener esta idea de que los seres humanos son trascendentes, tienen un origen divino, tuvieron una preexistencia, vinieron a la tierra a ser probados, pueden heredar grados de gloria, y hacia el final de su vida va a tener una idea de universalismo, es decir, la idea de que no se puede castigar totalmente a las personas, sino que el mundo después de la muerte no es un juicio definitivo, sino una oportunidad para terminar de resolver y arreglar todas las cosas que en vida mortal no se pudieron hacer, para finalmente acceder a la salvación a partir de diferentes glorias que ella presenta. Ella se va a unir a un grupo de Bemen, dirigido por John Portage, y él es un sacerdote anglicano que había sido excomulgado de su parroquia por disidencias y por los conflictos que en ese momento hay en Inglaterra. Estamos hablando del periodo de la Reforma, viene después la Restauración inglesa, y una serie de conflictos que hay allí. Entonces, pues, John Portage va a ser excomulgado, reincorporado, criticado, etc. Y ella se une a este grupo, y John Portage va a ser alguien importante, y vamos a ver más adelante como con Jane Lead como receptora y con los amigos de John Portage vamos a ver cómo esto se trasvasa a la masonería. Y bueno, Jane Lead es poco conocida en español, y sus obras son poco difundidas actualmente. Yo recomiendo que puedan visitar el sitio de janelead.org y puedan conocer un poco más acerca de sus visiones, revelaciones y pensamiento teológico. Ella va a influir tanto en una nueva forma de puritanismo, va a influir en el romanticismo alemán, va a influir en Emanuel Swedenborg, va a influir en William Blake, William Law, va a también influir con los morados, los morados van a influir en John Wesley, que van a ser los fundadores de la iglesia metodista, y particularmente con los morados va a ser a través de Nicholas Ludwig Zinzendorf, quien va a también tener esa idea de la trascendencia humana, de la naturaleza divina del hombre, de la oportunidad de tener una apoteosis, y ella va a estar influyendo en grupos bemenistas, pietistas radicales, cristianismos místicos, algunos cristianismos que son esotéricos, y es interesante y es importante que podamos revisar su obra. Yo vuelvo a decir, lo recomiendo, porque particularmente ella y el grupo de la Sociedad de Filadelfia van a ser importantes para muchos de los desarrollos del pensamiento místico cristiano, pero también de la masonería, incluso de teósofos y de otros grupos que llamaríamos esotéricos, etc. Jane Lead es clave porque sirve de puente, como Jacob Boehme sirvió de puente para traernos el misticismo cristiano a los albores de la Reforma. Ella va a agarrar la Reforma para influir junto con sus colaboradores y seguidores en la masonería. Y
también en ciertas formas de restauracionismo y en ciertas formas de universalismo que en otras ocasiones ya hemos presentado, son parte del entorno cultural del profeta José Smith. Entonces, ¿por qué es importante Jane Lead? Bueno, porque hay un personaje ahí, precisamente Michelle Ramsey, que va a formar parte del Círculo de Filadelfia y por lo tanto va también a influir en la masonería. Y bueno, es importante que conozcamos lo que hizo nuestro amigo Ramsey, porque él va a llevar a la masonería muchos de los pensamientos que traen esos cristianos y que están discutiendo entre ellos, pero lo van a pasar a través de esta fuente, en un principio poco racionalista, y después a través precisamente de la influencia de Ramsey se va a acercar a lo que conocemos como esoterismo, misticismo, etc. Y Ramsey va a ser importante porque él escribió un libro que se llama La Nueva Ciropedia o Los Viajes de Ciro. En estos viajes de Ciro él va a aportarnos algunos elementos que son bastante interesantes y que vamos a ver más adelante. Y bueno, Ramsey se unió a los filadelfianos en su vida adulta temprana, siendo muy joven, pero cuando falleció su líder, Jane Lead, él se desilusionó y trató de buscar otros mentores. Él traía una tradición protestante, traía esta idea de cristianismo místico, de cristianismo neoplatónico, y se va por los conflictos que ya hablamos que están sucediendo en la Gran Bretaña. Él va a emigrar a Francia y ahí va a encontrarse con François Feneloni y Madame Guyon, que son místicos católicos y que vienen de la tradición de Eckhart y de Tauler. Y ustedes se preguntarán quiénes son esos François Feneloni, Madame Guyon, quién es ese tal Eckhart y quién es Tauler, ¿no? Suenan como nombres de personajes de ciencia ficción o de algunas películas. Entonces, bueno, ¿quién es François Fenelon? Él es un místico, es un teólogo, es también un obispo católico dentro de la tradición francesa, y aunque tuvo una participación política, lo recordamos más por sus aportaciones al cristianismo místico, y fue una persona que tuvo la intención de presentar un tratado sobre la existencia de Dios, una crítica a los jansenistas, y junto con cuando es presentado con esta Madame, él va a tratar con Madame Guyon, que es una mujer también mística y piadosa. Él se va a sentir profundamente impactado y van a unirse a esta corriente que se conoce en el cristianismo como quietismo. El quietismo es fundado por Madame Guyon y es un movimiento religioso que está entre el ascetismo, la contemplación y la búsqueda de la trascendencia. Y no se trata tanto de evadirse de la realidad, que en esos momentos de revoluciones y de conflictos políticos son difíciles e insoportables, sino de trascender a esta realidad a través de la búsqueda de revelación, a través de la contemplación. Y él va a ser crítico de los reyes, va a criticar los diversos reinos de aquel entonces, y él va a escribir un libro que se va a llamar Las aventuras de Telémaco. Y ese es importante porque la Ciropedia de Ramsey
tiene varios de los elementos de las aventuras de Telémaco y trae estas mismas discusiones que Rancic va a popularizar precisamente también en Francia, como estábamos diciendo, él va a ser uno de sus influencias. Y bueno, hablamos de la tradición de Eckhart y Tauler. Ellos también son cristianos, y en esta idea de cristianos, Tauler, también conocido como Juan Taulero, va a ser conocido como el Doctor Iluminado, va a ser un teólogo, va a ser un místico, que va a desarrollarse en la región de Alsacia, y junto con el maestro Eckhart, que así se llama, son los fundadores de la mística alemana. Y ellos van a ser importantes porque parte de sus tesis centrales, tanto de Tauler como de Eckhart, es que el hombre puede ser divino, el hombre es de linaje divino y por lo tanto se espera que pueda seguir la divinización. Y ellos van a fundar algunos grupos místicos con la idea de fundar sociedades y ciudades y pueblos que puedan acercarse a Dios y puedan ayudar a las personas a acercarse a la deidad de esta manera. Entonces, estos místicos, tenemos aquí elementos de deificación, elementos de un cristianismo que busca la trascendencia del ser humano y que está fuertemente ligado a este pensamiento del neoplatonismo. Entonces Rancic va a abrevar de estos. De hecho, él se va a convertir en católico, y por su participación política, por sus méritos propios, va a ser ordenado por el rey a una de las órdenes caballerescas, y esto le va a impactar mucho a Rancic. Y como veremos más adelante, la influencia de esos personajes y lo que él ha aprendido ya con el Círculo de Filadelfia van a ser lo que va a fluir y va a dar origen a la masonería tal y como la conocemos o como la identificamos hoy en día. Entonces, aquí lo importante es, todas estas son tradiciones cristianas que podemos considerar que están en la periferia, pero son cristianas, ya sea de la tradición protestante, mucho más dentro de la tradición católica. Son respuestas al protestantismo, son recuperaciones también del propio vida, de la propia dinámica cristiano-católica, y con ese contacto que tienen con la Iglesia de Oriente, con Constantinopla y la gente que viene de Constantinopla después de la caída, y que también participa dentro de las ciudades europeas, la salida también de esa zona de muchos judíos que regresan que huyen hacia Europa, y a la vez tenemos judíos que van saliendo de Italia y de España y están yéndose hacia Oriente y están confluyendo con una nueva forma de explicarse lo que están pasando a través de la Cábala, de buscar una revelación personal, de buscar una trascendencia. Todo esto que está desarrollando en este punto que es Alemania, y sus migraciones a Inglaterra, y de Inglaterra la influencia que pueden tener a estos alemanes en medio de los conflictos religiosos, estos cristianismos son una respuesta. Cuando esos cristianismos van a emigrar hacia América, van a traer esas discusiones, etc. Y estas discusiones las van a traer porque mucha gente de los pueblos, de las comunidades, no está de acuerdo con la iglesia oficial, la iglesia anglicana, porque hasta hace poco eran cristianos católicos. Tampoco están de acuerdo con lo que ha seguido el cristianismo y el papado de Roma, porque consideran que hay una corrupción, que se han perdido valores, pero no consideran que el anglicanismo, ni el luteranismo, ni estas cosas sean la respuesta. Ellos entonces van a buscar la restauración del cristianismo primitivo, y van a buscar
o van a entender como restauración esa idea de que los hombres son de linaje divino, de que hay una verdad que debe comprender todas las cosas, que esta vida es una vida de probación, que uno puede tener contacto con Dios. Por eso vamos a tener a toda esta gente que va a tener profetas y profetisas, sobre todo muchas profetisas, que van a escribir libros, que van a hablar de que ven visiones, mientras que el calvinismo y el luteranismo están diciendo: hey, eso de visiones, olvídate, ya se acabaron, no hay más que la Biblia, solamente la Biblia, solamente debes ejercer la fe, tenemos que ser inerrantes, la Biblia es perfecta, la única fuente de conocimiento, no puede haber más, por lo tanto cualquier visión que tú tengas, eso no viene de Dios. Rechazan cualquier ritualismo, mientras que esta gente busca el ritual, busca la forma de acercarse a Dios a través de rituales populares. Y estos rituales populares, esta tradición católica, esta tradición oriental, esta tradición judía, van a venirse a América, por un lado, a través de comunidades religiosas, y van a llegar también a través de su otra línea, que es la masonería, que trata de recuperar lo mismo, pero sin identificarse, como trató de hacer Yenlit, con una iglesia, sino tratar en sus inicios de conjuntarse como una sociedad que recupera el cristianismo en sus diversas variaciones, y a través del misticismo ellos van a implementar, tratan de aportar eso mismo que están ofreciendo las tradiciones cristianas en Europa, pero como esto no va a ser una tradición para el pueblo, va a ser, en este caso la masonería, una tradición para las élites y para diferenciarse del pueblo. Entonces es una tradición fuertemente más burguesa, es una tradición originalmente de caballeros, de príncipe. Estamos hablando de gente acomodada que dice, no queremos parecernos a esos místicos cristianos populares, a estos que además suenan católicos, tienen sus propios conflictos con las religiones. Entonces vamos a formar una élite, y para eso vamos a tratar de ser más exclusivos, y esto se va a transmitir a través de la masonería. Entonces, nuestro amigo Ramsey, también influenciado por Yenlit, va a ser un universalista y va a influir de varias maneras en el pensamiento de la masonería, pero también el pensamiento religioso popular. Entonces les hablaba de la Nueva Ciropedia o los viajes de Ciro. Él va a escribir que va a ser un libro bastante famoso, porque va a ser fuente de muchas de las discusiones y pensamientos de la masonería, y porque también va a ser una forma popular de difundir esas ideas que ya trae del círculo de élite y de los místicos franceses, y que se van a popularizar a través de este libro en los Estados Unidos. Entonces, los viajes de Ciro utilizan la historia de Ciro, el rey de Persia, y su discusión acerca de la prisca teología. ¿Qué es la prisca teología? Es esta idea de que hay una teología unificadora, una teología original que está dispersa y diseminada por diferentes pueblos, por diferentes lugares, y lo que va a hacer Ciro, en este caso Ramsay, va a plantear es que como la verdad está en diferentes lugares y espacios, debe ser recuperada y debe ser traída de nuevo a la luz y conjuntada en un solo punto como una teología única y que comprenda todas las formas de teología en diferentes lugares. Entonces él va a decir a través de Ciro, los judíos recibieron una forma de revelación adaptadas a ellos, los musulmanes otra forma, los egipcios, los griegos, etc. Cada uno de estos tradiciones religiosas de Oriente abrevan de una sola y única original teología,
que debe ser restaurada en la época en que Ramsay está planteando esta situación. Entonces, ya comentaba, fue muy popular y fue un libro muy editado y era un libro disponible en la biblioteca local de José Smith en Nueva York, y él tenía una copia, esta biblioteca a la que él tuvo acceso, y muy seguramente leyó él y también su familia, porque era parte de las lecturas de los círculos masónicos, pero también eran parte de las lecturas propias de la región y por estaba en la biblioteca. José Smith fue una persona que constantemente acudió a la biblioteca local, tanto en Nueva York, lo hizo después en Nauvoo. De hecho, él tuvo una biblioteca de consulta donde pasaba buena parte del tiempo, incluso donó libros propios a la biblioteca de Nauvoo. Él tenía la esperanza de que fuéramos un pueblo de lectores, un pueblo que buscara conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Esta misma idea de estudio por la fe que ya traían la tradición del Círculo de Filadelfia y los filósofos neoplatonistas de Oxford. Entonces, Ramsay va a jugar también un papel importante en la masonería, y a él le debemos los grados superiores de la masonería y el que se haya introducido toda esta corriente esotérica, todas esas cosas de las que estamos hablando. Entonces, Ramsay va a modelarnos la masonería tal y como la conocemos ahora, introduciendo estos grados, y estos grados abrevan del neoplatonismo cristiano y abrevan de todas estas cosas que él ha aprendido, que ha estado viviendo y discutiendo, y se las va a ofrecer a la masonería. Entonces hay algunos temas destacados de la enciclopedia. Más adelante voy a presentar algunos textos de la misma, y estos mismos temas están en la enciclopedia, pero como ya expliqué anteriormente, están en el círculo de Jane Lead, están en los místicos alemanes, están en los místicos franceses, están en los movimientos neoplatónicos de Inglaterra, están presentes, y él los va a popularizar a través de la enciclopedia. Entonces, ¿qué plantea? Plantea la idea de la preexistencia humana y los seres premortales, a los que él llama inteligencias. Él va a plantear la idea de que el matrimonio es eterno, y se va a asociar este matrimonio con la divinización a través de un rito mistérico. Es decir, el caso de mistérico no es porque sea misterioso, oculto, sino porque se refiere a aquellos ritos que permiten, a través de su práctica, su comprensión y su vivencia, asociarse con la divinidad. Entonces, se necesita de un rito que haga válido el matrimonio. Como las almas son eternas, el matrimonio no puede ser nada más por esta vida, tiene que tener el carácter de eterno y trascendente, pero tiene para ello que pasar por un rito. Va a destacar la importancia de Egipto como fuente última que recuperó la verdad que se perdió después del diluvio, y que ellos, a pesar de que no tenían a los patriarcas en ese momento, pues trataron de recuperar las verdades y transmitirlas a su pueblo, etc. Y es un poco el tema que encontramos al principio en el libro de Abraham, con esta idea de que trataron de imitar el sacerdocio o la tradición verdadera. Pero Ramsay va a ser alguien que va a estar destacando la importancia de Egipto como recuperadora y como almacén de muchas de las verdades que se habían perdido o que se dispersaron después de las grandes tragedias. También, al igual que los místicos cristianos, va a plantear la idea de la creación a partir de materia existente. No se puede crear algo de la nada, y esto obviamente va a entrar. Por eso los cristianos entran constantemente en conflicto con nosotros, porque no creen en la creación ex nihilo, sino creen que la materia es de hecho existente y coeterna con Dios. También va a presentarnos la idea del rey filósofo, esta idea también platónica, traída de nuevo a la Europa en la que él está viviendo, porque él es uno de los asesores a las cortes, es asesores de príncipes, etc. Y entonces él
en cierta manera se siente Platón asesorando a algunos de estos príncipes, aunque algunos van a caer en desgracia porque no van a tener éxito en sus guerras, pero la idea de que ellos fueran honestos, buenos con el pueblo, de que puedan tener una comunión con Dios, de que Dios les ha llamado para ser sabios, no solamente reyes militares, pues va a traernos también con la idea de que estos reyes deben de ser rey filósofo, pero tener un pueblo que pueda construir una nación llena de valores, llena de principios que los acerquen a la edificación. Y ese es el otro tema que está presente en la Ciropedia, la idea de que los seres humanos pueden gozar de la oportunidad de ser deificados. Y bueno, aquí parte de otra de las influencias que va a tener Ramsay y que se va a pasar también a América, va a ser Isaac Newton. A nosotros generalmente conocemos a Isaac Newton por sus aportaciones a la matemática y a la física, por su genio revolucionario en el pensamiento y en el desarrollo de la ciencia moderna, pero Isaac Newton fue una persona profundamente religiosa, profundamente mística y una persona que desarrolló y creo que incluso escribió más tratados sobre teología, incluso algunas prácticas alquímicas, y él tenía también esta idea con todos estos círculos que estamos hablando. Ya vimos que Cambridge, lo que está pasando con este neoplatonismo, y Isaac Newton va a influir en el pensamiento de la idea de que los hombres tienen la oportunidad de ser como dioses, y para ello tienen que tener ciertas cualidades y experimentar cierto tipo de vivencias cristianas y místicas que le acercarán con la deidad. Bueno, estas ideas va a recuperar a Ramsay y se las va a pasar a la masonería, pero también van a llegar a los padres fundadores de los Estados Unidos y van a ser ideas muy notables. Entonces, dentro de esas personas hay una apoteosis de George Washington, pero particularmente hay otro de los padres fundadores, que es en este caso Benjamin Franklin, que va a influir en el pensamiento norteamericano. Entonces, Ramsay resume las ideas de protegido de Newton, Samuel Clarke. Samuel Clarke también fue un teólogo con estas ideas. Tuvo la idea de la Trinidad, de que la Trinidad son tres personajes distintos, pero unidos en un solo propósito. Y esta idea va a pasarla a los viajes de Cyrus. Entonces, Newton va a influir en los primeros principios de Benjamin Franklin. Y Franklin en su juventud escribe sus primeros principios. Y en estos primeros principios, si tienen la oportunidad de buscarlos, habla acerca de que hay diferentes sistemas solares en el universo. No somos el único sistema solar, que estamos gobernados por dioses individuales que están más abajo en la escala del dios superior del universo, y que en particular nuestro sistema solar está gobernado por uno de estos dioses, y sugirió que nosotros en particular somos dioses inferiores que estamos en un proceso de ascenso en esa escala, y que pasaríamos en el futuro a ocupar el lugar de los dioses que ahora nos gobiernan, para que ellos a su vez puedan pasar a ascender en la escala del universo, y así a poderse acercar al Padre de todos, al Padre de todos los universos, que es el Dios Supremo. Entonces, esta idea viene por Benjamin Franklin y después vuelve a llegar a los Estados Unidos a través de la popularización de la Ciropedia, y vuelve por tercera vez a llegar a través de la masonería. Y va a volver otra vez a llegar a través de los círculos restauracionistas que van a llegar a América y que traen la influencia de Jane Lead y del círculo de Cambridge y del círculo de Filadelfia y otros teólogos que van a estar presentes en la región de Nueva York,
y también van a llegar a través de los seguidores de Swedenborg que se van a establecer en América, y van a llegar a través de los grupos metodistas que traen la tradición arminiana, pero que están conjuntada con la tradición morava, y que traen esas discusiones a sus círculos de debates, en los que el joven José Smith participó muy asiduamente mientras asistía a la iglesia metodista de ese entonces. Entonces, ¿qué otras aportaciones tuvo Ramsay? Bueno, ya hablamos de que él sostuvo y apoyó las ideas de Samuel Clarke, que era protegido de Newton, y ya hablamos que particularmente Clarke defendía esa idea del homoiusianismo, la idea de que la deidad de la Trinidad son tres seres separados pero iguales en propósito. Entonces, para ese entonces esto era una herejía. Samuel Clarke tuvo sus conflictos, fue acusado de arriano, y lo que dijo Ramsay, él no es arriano, él tiene esta idea diferente. Y también Ramsay va a popularizar la idea de Isaac Newton y de otros teólogos que presentan la idea de que los libros originales sobre los patriarcas, los libros fundacionales de la Biblia, se han perdido, que lo único que tenemos es un breve resumen de ellos en el Génesis y en otros textos de la Biblia, y que por lo tanto lo que necesitamos es la restauración de la verdad y la búsqueda de esta a través de otras afluentes donde se haya dispersado para atraerla. No tenemos los textos originales de Abraham, no tenemos los textos originales de Moisés, por lo tanto no sabemos realmente qué sucedió con los relatos originales, y los que tenemos obviamente no nos cuentan toda la historia y por lo tanto no contienen toda la verdad. Entonces, esta idea de Isaac Newton nos la va a recuperar Ramsay y la va a pasar tanto a la masonería como en su popularización de ideas. Y bueno, él va a ser el primero que le va a dar la idea de la masonería, de que la masonería sería una suerte de restauración o de continuación de los antiguos cultos misteriosos. Entonces, él dice, el cristianismo ha perdido su esencia porque ha perdido el ritual. El protestantismo es antirritualista. Ha perdido la idea de la búsqueda del pasado a través de los profetas originales, y la masonería puede recuperarla, y esto va a ser a través de la continuación que la masonería misma nos ofrezca. Entonces, Ramsay va a influir a la masonería y va a conectar al círculo de Jane Lead, el círculo de Filadelfia, con esta organización. ¿Y cómo lo va a hacer? Jane Lead es discípula y colaboradora de John Portage. John Portage, el otro fundador del Círculo de Filadelfia, es amigo de Elias Hasmoll. ¿Quién es Elias Hasmoll? El primero que vamos a presentar como un masón en sí, un masón iniciado, y que por lo menos en Inglaterra, es el primer masón con esas características. Entonces, John Portage influye en Hasmoll, y junto con Jane Lead aportan estas ideas a la masonería. ¿Qué va a hacer Ramsay? Pues como él también viene de ese círculo, va a amplificar esas ideas en Francia y en toda la tradición francesa de la masonería. Entonces, los escritos de John Portage y de Lead se parecen mucho a la masonería porque son los aportes del cristianismo místico, el cristianismo esotérico, y lo va a pasar a la masonería. Entonces, ¿qué aspectos van a recibir los masones de las ideas de Portage y de Jane Lead y de todo el círculo de Filadelfia en general? Uno de ellos es el enfoque en el templo, y en particular el enfoque del templo de Salomón. Entonces, en ese sentido, Jane Lead y Portage hacen énfasis en la importancia del templo, en la importancia del ritual,
y que la salvación no proviene solamente de una expresión de fe o de una expresión de racionalidad, sino que requiere de rituales establecidos y ordenados a través del sacerdocio de Melquisedec, que es otro tema masónico, pero que es un tema de estos cristianos originalmente, y que ese sacerdocio de Melquisedec contiene los rituales necesarios a través del matrimonio, que después va a recuperar Swedenborg, y a través de ciertas prácticas que acercarán a los hombres a la divinización. Estas prácticas las están discutiendo los cristianos. Ramsay las retoma en colaboración con la masonería y trae esta idea que ahora es muy popular en la masonería, la idea de toda la tradición del templo de Salomón, la importancia de la figura de Enoch, porque todos estos místicos cristianos originalmente son místicos enoquitas, y Enoch en los textos que conocemos, textos eslavos incluso, pues Enoch es alguien que ve los últimos días, que establece una ciudad sagrada, y lo más importante, ve la caída de Lucifer y la guerra en los cielos, ve cómo esos ángeles andan aquí en la tierra tratando de hacer daño a los hombres, pero el punto más importante de los libros de Enoch es cómo Enoch va ascendiendo a los cielos hasta llegar a los cielos superiores. Si uno lee los libros de Enoch, ve cómo Enoch tiene que llegar a la puerta de algunos cielos, los ángeles le abren, le piden las señas y los signos para poder entrar a estos lugares, asciende, y finalmente en su ascenso pleno él es admitido en el consejo de los dioses, es vestido como uno de los gloriosos, con ropas sacerdotales, recibe la plenitud del sacerdocio, y entonces es sentado al lado de Yahvé, y se le considera como un Yahvé menor, o alguien que ha entrado en comunión con la deidad, pero que ahora sentado en el concilio de los dioses, ese menor entre ellos porque sigue aprendiendo este proceso de formar parte de la divinidad. Estas ideas van a fluir en la masonería, por eso en la masonería es tan relevante la figura de Enoch, con toda esta tradición de que Enoch es el último que guarda la verdad antes del diluvio, para que sea después en este relato masónico reencontrada en el templo de Salomón. Y el templo de Salomón y las ordenanzas que participan en el templo de Salomón en el círculo de Filadelfia son importantes. Entonces Ramsay considera que eso es importante, y él le va a agregar algo más. Él va a decir, bueno, estas ideas estaban en el templo de Salomón. El templo de Salomón fue la fuente de los rituales y de los principios originales que permitieron a Enoch ascender a los cielos. ¿Y dónde estaba esto? Pues estaba en Jerusalén. ¿Quiénes iban y venían en Jerusalén? Pues los cruzados. ¿Y quiénes eran los más importantes de entre todos los cruzados? Pues los monjes que eran cruzados. Entonces, aunque él no lo afirma con los templarios, sino con los hospitalarios, él dice, estos monjes que estaban allá van a traernos estos principios del templo, y por lo tanto la masonería tiene que ser una orden que recupere los misterios de ascensión que proceden de Jerusalén. Y él por eso va a tener mucho interés en que la masonería se convierta en una orden caballeresca y de monjes, sin serlo exactamente así, porque dice, esa es la forma en que nosotros podemos recuperar los verdaderos misterios, los verdaderos secretos de la verdad, y por lo tanto poder trascender. Él había sido ordenado a uno de estos grados de caballero, y esto le impactó mucho en su vida, al grado que trató de considerar que estos grados de monjes, caballeros, guerreros y místicos deberían ser el fruto y la esencia de la masonería en sí. Entonces Ramsay va a considerar otro punto, es que los filadelfianos se referían a las iniciaciones o santísimos ritos cuando hablaron de sus doctrinas más esotéricas. Ese círculo de cristianos platónicos
consideraban que había ciertos ritos santos o santísimos que no podían ser compartidos con todo el círculo de Filadelfia, sino que solamente era compartido por el círculo más íntimo. Aquellos que eran iniciados en estos ritos, por ejemplo, aprendían la idea de la salvación universal. Esa idea de la salvación universal no se les enseñaba a todos los participantes, sino que solamente se enseñaba a aquellos que formaban parte del círculo más íntimo. Entonces, Ramsey va a decir, para enseñar los principios más sagrados y el principio más fundamental de ascenso, pues debe de haber círculos más exclusivos dentro de la masonería a los cuales las personas pueden acceder a través de sus trabajos, a través de la participación del ritual y a través de ganarse ese lugar para acceder a mayores verdades. Y también del círculo de Filadelfia y de John Lead y de otros van a importar la idea del ojo que todo lo ve, que es una figura, es una parte de la iconografía cristiana y parte de esa tradición iconográfica neoplatónica, y que va a ser muy popular, bastante popular en la masonería como parte de su iconografía, de tal grado que un icono originalmente en sus afluentes como parte del cristianismo, ahora lo vemos y lo vemos como único y distintivo de la masonería, como vemos el compás, la escuadra, y otros instrumentos de medición, ahora como muy propios de la masonería, pero que eran parte de la iconografía y de la simbología cristiana durante mucho tiempo y durante muchos tradiciones, sobre todo de monjes. Hay incluso algunas tradiciones de monjes místicos, pues tenían esa idea de ser enterrados con sus ropas sagradas, de ser enterrados con sus delantales que eran hermosamente adornados y que representaban sus esfuerzos como cristianos, de ser enterrados con una corona y con su ropa sacerdotal para pasar a otro mundo. Todo esto, estas ideas de monjes, él dice, lo vamos a pasar a la masonería, y la masonería va a tomar entonces de esa parte de la cristiandad esas ideas. Y él va a popularizar todo esto en un discurso llamado para la recepción de los francmasones, y él es llamado entonces el gran orador de la orden, y en ese discurso va a ser que va a vincular a la masonería con los cruzados. Entonces, aunque él no habla de los templarios, poquito después, la mayoría de las tradiciones masónicas van a tratar de vincularse a los templarios, de decir que pues, ellos son los herederos de esa tradición, porque obviamente los templarios van a tener un final bastante trágico, aunque pues los más participantes y los que más estuvieron en Jerusalén, aunque menos exitosos financieramente, fueron los hospitalarios y otras órdenes. Pero aquí esa idea de tratar de vincular a los cruzados es también la idea de darle un linaje cristiano a la masonería, porque los cruzados son monjes, siguen siendo monjes. Él también plantea la idea de que debe haber una república universal de masones. Él finalmente empieza a desencantarse un poco de la idea del rey filósofo, porque obviamente Europa en ese momento no está para esas cosas, y esa idea de la república universal va a ser la idea de que va a llegar después a los Estados Unidos, con la idea de que tenemos que ser una república donde todos seamos iguales, donde todos seamos parte de la fraternidad. Y de hecho los Estados Unidos de América, ya sea por tradición católica y ya sea por tradición protestante, todos llegan a fundar ciudades de Dios, ciudades que esperan la pronta venida del Hijo de Dios, y que ellos son llamados a ser santos en esas ciudades. Los movimientos restauracionistas de la época de José Smith, como los discípulos de Cristo y José Smith mismo, son uno de los, entre muchos grupos de ciudades y de pueblos que tratan de establecer
Sion en esos momentos y donde Rigdon y otros ya habían incluso intentado. Owen había intentado cerca también de donde vivían Rigdon y José Smith y estaban al ladito del mismo. Entonces, lo que tenemos es que los santos de los últimos días van a ser una sociedad más o menos exitosa porque trascendió como religión, pero también sus experimentos sionistas pues van a chocar mucho con el racionalismo calvinista, con el racionalismo protestante, que ve en eso una amenaza para sus propias sociedades. Ramsay también es el creador de los altos grados de la masonería, va a introducir en ellos algunas tradiciones del arco real. El del arco real o del real arco va a retomar también de las enseñanzas del Círculo de Filadelfia y se las va a pasar a la masonería. Por eso en el real arco tenemos las tradiciones del sacerdocio de Melquisedec, del ascenso a los cielos, de la idea de Enoch, de entrar en la presencia de Dios, muchos elementos que vienen originalmente tomados de la iconografía, la simbología y la narrativa cristiana y van a pasar con la moldura que le va a dar Ramsay a la masonería y darle la figura que conocemos. Y como ya había dicho, pues él considera entonces que la masonería realmente ha surgido en Tierra Santa. Él va a crear todo este pensamiento que es popular hasta en los libros actualmente, sobre todo en los libros de ficción, y que se había conservado la verdad de los rituales del templo, la verdad de lo sagrado, a través de las órdenes de los cruzados. Pero pues, él realmente lo que nos está diciendo es que cierto grupo de cristianos son los únicos que han preservado la verdad. Esta idea es parte del neoplatonismo cristiano, donde considera la verdad ha sido dispersada, ha sido perdida en algunos puntos. Nosotros somos los que recuperamos y los que conciliamos parte de la verdad y somos los que preservamos ciertos rituales y ciertos principios que se han perdido en la apostasía de la Iglesia Católica y en la apostasía del protestantismo. Y bueno, Ramsay, no hay que olvidarlo, es católico, por eso también va a tener mucho apego al ritual y él va a criticar a los ingleses porque son racionalistas, pero son antiesotéricos, y él considera que la masonería debe tener un carácter más místico, más iniciático y más espiritual. Entonces, aunque ahora vemos a la masonería como si fuera antagónica o contraria al catolicismo, pues en sus raíces tiene fuertemente influencia católico-cristiana en general y es una especie como de restauración católica, porque es la restauración de las órdenes, porque es la restauración del sacerdocio, porque es la restauración de esta idea de ascenso, esta idea de misticismo, esta idea del ascetismo, de ser un grupo aparte. No se van a las montañas de Grecia o cosas así, pero participan de las oportunidades que le dan las tenidas de la logia. Al igual que como hablamos de Jacob Boehme y todos estos amigos de Cambridge, la masonería igual recupera el racionalismo en sus inicios, recupera la fe y trata de darle un carácter nuevo y tiene la idea de te vamos a enseñar la verdad a través de grados, te vamos a iniciar hasta desarrollarte y que tengas la oportunidad de tener tu apoteosis. Todo esto originalmente es cristiano, no el cristianismo más popular, pero la masonería va a convertir esto en popular. Pero a América van a llegar muchos de esos cristianismos no populares que sin ser masones comparten estos mismos elementos con la masonería. No significa que esos grupos hayan retomado la masonería y se hayan inventado entonces sus órdenes, sus rituales, sus ideas, etc. Significa que la masonería y estos grupos están abrevando de la misma fuente cultural, de las mismas ideas, solamente que han seguido diferentes rutas. Entonces, cuando a veces se afirma, es que esta idea
y es uno de los problemas que yo le veo al libro de Método Infinito, recientemente publicado, es que todo lo quiere asociar con la masonería. Esto se parece porque es masonería, esto es masonería. Sí, puede tener una explicación masónica, pero antes dale la oportunidad y averigua qué hay dentro de la tradición cristiana que está viviendo José Smith en ese momento y ve qué te está aportando. Entonces, en esa tradición cristiana, José Smith va a recibir mucho más influencia y también de sus lecturas que de su posible participación en la masonería. Entonces, es cierto que su padre es un universalista, pero porque los del círculo de Jane Lead, los Swedenborg y otros grupos cristianos son universalistas. Oye, que los masones también tienen parte de esto, pues sí, pero abrevan de la misma fuente. Oye, que la masonería tiene esa idea de comprender la verdad a través del ritual, de hacer que el hombre trascienda, sí, pero eso también viene de movimientos cristianos que tienen ese mismo interés, esa misma idea de hacer trascender al hombre, porque el hombre es de carácter divino. Y así como la masonería se considera como la restauradora de los verdaderos principios de Salomón, estos cristianos que también llegan a América se consideran que son restauradores, que traen la verdad, que América es la tierra prometida, que ese es el lugar donde se puede establecer Sion, ese es el lugar donde los hombres pueden realmente comprenderse a sí mismos. Y vemos a Benjamin Franklin, vemos a otros que tienen originalmente sus impactos más cristianos, y lo vemos en Newton y muchos otros más, antes que la forma o la identificación plenamente en la masonería. Entonces, más que hablar de que esto es una influencia masónica, esto es la influencia del neoplatonismo cristiano que se derrama en diferentes corrientes, entre ellas la masonería, pero también muchos de los grupos restauracionistas, y dentro del ambiente de la Nueva York y la frontera con Canadá, que le toca vivir a José Smith, a sus antepasados. Y eso, algunos hablan a veces de, oye, pero es que a lo mejor tuvo la influencia con la escuela de donde pudieron estar sus antepasados dando cátedras, y esas cátedras que daban sus antepasados también hablan de la preexistencia del sacerdocio de Melquisedec y esto. Y pues entonces pues, José Smith de ahí tomó las cosas. No, es que estas mismas personas es lo que están discutiendo, porque es lo que está viéndose en Europa, está viéndose en América y forma parte de la religión popular. Entonces el arminianismo de alguna de esas escuelas obviamente va a hacer que esas ideas fluyan por ahí. La familia de José Smith se va a ver influenciada por estos, porque es la lectura, la discusión, es lo que van a aprender en la escuela. El hermano de Hiram, su hermano Hiram, va a una de esas escuelas de Dartmouth, donde a veces se dice, no, pues es que la escuela de Dartmouth influyó en todas las ideas de José Smith, estaban ahí persistentes. Bueno, es que todas las ideas de José Smith están persistentes en eso, en Inglaterra, con Jane Lead, y si te vas atrás con Jacob Boehme, y si te vas más atrás con todos los cristianos místicos, con todo este catolicismo trascendente, y si te vas más atrás con todo el neoplatonismo que está conjuntado con el judaísmo, que va migrando en esta Europa convulsionada. Y obviamente todo esto confluye en el pensamiento de la restauración. Entonces, como contribuciones también de Rancière a la masonería, tenemos que decir que la primera gran logia masónica se estableció en 1717 en Londres. Estamos hablando que el Círculo de Filadelfia del siglo anterior. Y va a haber entonces una brecha entre la masonería, entre los antiguos que querían volverse a centrar en el templo de Salomón, y los modernos que quieren conservar los ritos masónicos originales, que no tienen que ver con este misticismo. Entonces tuvo que haber ciertos conflictos. Algunos ofrecían nuevos misterios, incluso más grados, así hasta la tradición escocesa, que llega a 33 grados, frente a otras tradiciones que
no llegan a ese grado, y aquí como aclaración, José Smith no pertenece a la tradición escocesa. Y la figura más importante en lo que serían los grados superiores de la masonería se le debemos a nuestro amigo Ramsay. Entonces las similitudes entre las visiones de ley y la masonería de grado superior incluyen tanto el templo de Salomón, las vestiduras sacerdotales y toda la parafernalia que la masonería importa, incluyendo sus delantales, sus ropas especiales, y la idea del sacerdocio de Melquisedec, que forma parte de algunos rituales de la masonería misma a través del Real Arco y otros. Y bueno, vamos a la idea de qué nos enseña la Ciropedia, y aquí quisiera que pusieran atención. Aquí Ciro va, como ya hemos comentado, a visitar diferentes lugares. Entonces se va a encontrar con Rabí Eleazar y le va a preguntar acerca, bueno, quién es Dios, de dónde venimos, cuál es el propósito de esta vida, etc. Y en este texto a Ciro se le responde: nosotros no adoramos, respondió Eleazar, sino a un Dios infinito, eterno e inmenso. Él se llama aquel que es, para mostrar que existe por sí mismo y que todos los otros seres no existen sino por él. No tenía necesidad de producir otras sustancias para acrecentar su gloria, pero quiso por un noble y libre fuerza de su voluntad bienhechora crear muchos órdenes e inteligencias para hacerlas felices. Y así hay una infinidad de esferas llenas de inteligencia que las habitan, esta diferenciación de las inteligencias. Dos suertes de espíritus perdieron esta dicha por su infidelidad. Los unos, llamados querubines, eran de un orden superior. Estos son el presente de los espíritus infernales. La Ciropedia habla de que hubo una revelación, estos ángeles cayeron. Y los otros son los llamados Iskim, que eran de naturaleza menos perfecta, no eran tan chidos como los querubines, y son las almas que habitan actualmente los cuerpos mortales. Entonces estas almas de cuerpos mortales están aquí con la idea de ser probados, va a decir más adelante, y poder purificarse, y una vez purificados poder ascender a la gloria que se merece. Entonces dice, entonces sucedió que en los cielos una gran revolución, la esfera de los querubines se convirtió en un caos tenebroso, donde esas inteligencias desdichadas lloran sin consolación la felicidad que perdieron. Los Iskim fueron llamados a animar cuerpos mortales. Dios permitió que cayesen en una especie de letargo para olvidar su antiguo estado. Es una idea platónica. La tierra que habitaban mudó de forma, la tierra fue transformada para ser la tierra que es. Entonces, en esta idea, el cielo es la tierra, y cuando la tierra cae, o cuando el hombre cae, la tierra también cae con el hombre. Cuando el hombre pueda llegar a ser otra vez como Dios, la tierra vuelve a ser transformada para soportar a seres divinos. Entonces, el cielo y la tierra siempre son en el mismo lugar. Las almas desasidas de su origen no tuvieron más entre sí un principio de unión fija. Todas las almas al principio tenían uniones, aquí se ha perdido esa unión y por lo tanto buscan una unión a través de las pruebas que aquí resultan, esa unión de nuevo con la deidad. Y el Mesías vendrá a restablecer el orden en el universo. Él es el jefe conductor de todas las inteligencias. Y luego más adelante dice, ve de aquí el plano general de la providencia. O sea, les presenta el plan. El fundamento de toda la ley y de todas las profecías es la idea de una pura naturaleza. Dios no puede, dijo Ciro, en fin, emplear todo su poder para forzar la inteligencia, libres a ver y gustar de la verdad. Entonces Dios no puede forzar las inteligencias a seguirlo, porque las inteligencias son libres y ellas por sí mismas deben de buscar la verdad. Dios hace todo lo que quiere en el cielo y en la tierra, pero no quiere emplear su poder absoluto para destruir la naturaleza libre de las inteligencias. Hay dos principios coeternos, una inteligencia soberana y una inteligencia ciega. O sea, materia en la que actúa y materia sobre la que se actúa. La luz y las tinieblas, un caos informe y una divinidad que lo desenreda, actuando a través de esta materia. Y también en otra parte de la Ciropedia dice, primero hay un Dios supremo que llaman en todas partes el Padre y el dueño soberano de los hombres y los dioses, el arquitecto del mundo, el príncipe gobernador del universo y el primer Dios y el grande Dios. Segundo, que toda la naturaleza está llena de inteligencias subalternas que son los ministros de esta divinidad suprema. Las almas descienden del cielo y no son solo obra de la divinidad,
sino una participación de su esencia. Todas las almas son divinas en esencia misma. La naturaleza del alma es inmortal, por lo tanto no puede ser creada, pero sí al llegarse a la divinidad, en ese sentido, en la Psilopedia habla de que la divinidad las conjunta, las acerca a ella y les da el carácter de almas para hacer o para venir a esta tierra. Las almas preexistían en el cielo. La naturaleza humana cayó en la primera pureza en que fue creada, y esta vida mortal es un estado de aprobación donde las almas se curan. Esto también es bastante platónico. Esas verdades se nos han comunicado de siglo en siglo, desde el diluvio hasta ahora, por una tradición universal. Esta idea de que ha habido diferentes dispensaciones y que finalmente se ha restaurado en esta última época. Las otras naciones han oscurecido y alterado esta tradición con sus fábulas, la que no se señala en su pureza sino en los libros sagrados, y cuya autoridad no podrá disputarse con apariencia alguna de razón. Entonces, pues debe de haber algo más que ello en estos textos. Y así como estos textos, la Psilopedia, como ya hablé anteriormente, plantea pues otras ideas que nos van a sonar familiares. Y esto no significa que José Smith se haya sentado y dijo, pues ahora voy a ponerme a copiar todo lo que la Psilopedia ha planteado. Significa que, como lector de esto y de muchos otros textos, como ya dijimos, va a pensar en ello, va a buscar la verdad y va a restaurar la verdad que le es revelada, y obviamente la verdad necesita conjuntarse como parte de un todo, o el todo en todas las partes en un todo, que es la verdadera y la plena restauración. Entonces, con este conversatorio pues he tenido el propósito de que nos demos la idea de que hay puntos como el mar donde fluyen las olas y chocan y regresan. Eso es lo que sucede con la masonería, que choca con una suerte de cristianismo, que choca con otros pensamientos, y es lo que sucede con la restauración. La restauración no es una sola ola, es el mar en su conjunto, con sus diferentes olas que forman lo que llamamos mar, que es la plenitud de la verdad. Entonces, a veces hacer énfasis en una ola y en otra no nos permite ver todo el bosque, toda la plenitud del mar en esta imagen que estoy utilizando. ¿Y por qué debemos de aprender o revisar la masonería? Pues porque nos permite entender algunas ideas. Desafortunadamente, a veces los santos de los últimos días se enfocan tanto en el ritual, como, es que el ritual se puede o no se puede parecer a lo que practicamos en el templo. Olvídense del ritual. El ritual masón abreva fuertemente el cristianismo. Ahí no es el copy y pega. La idea es poder estudiarlo, porque vamos a ver cómo verdades, principios y tradiciones cristianas derivaron para ese camino que hoy conocemos como la masonería, aunque algunos logias traten de ser ahora más racionalistas o hasta ateas. Algunas parecen más grupo del Partido Comunista o de alguno de esos grupos, más que centros de reflexión místico y creativo. Y ver que en sus principios masonería y cristianismo no estuvieron peleados. De eso Ramsay va a presentar su declaratoria al obispo para que lo pruebe. El obispo no lo va a aprobar porque ya traen encima el problema con los jesuitas y con toda la implicación que ha tenido políticamente los jesuitas. Entonces, aprobar los estatutos que plantea Ramsay le conflictúan. No quieren originalmente pelearse con la masonería, porque la masonería ellos lo ven también al principio como parte de esa tradición cristiana en Francia, pero a partir de esa negación como que va a haber esa ruptura cada vez más amplia, hasta que va a llegar a un punto donde católicos y masones no van a confluenciar, donde la iglesia pues obviamente va a condenar la masonería, pero son condenas originalmente con propósitos políticos de uno y otro lado, porque la iglesia católica está apoyando a ciertos reyes, los masones y Ramsay van a apoyar después a otros reyes, a otros príncipes,
que van a entrar en conflicto con Vaticano y que van a entrar en conflicto con los protestantes en otros puntos, y entonces con esos conflictos la masonería va a dejar de decirse ajena a cualquier tradición de estos grupos, también para no deberle la obediencia al Papa, pero sí van a quedar tradiciones muy caballerescas y muy cruzadas que vienen del cristianismo y mucho de ritual. Ramsay era católico, como ritualista, venía de esta tradición mística también, donde el ritual juega un papel muy importante, y de esa manera vemos cómo el Círculo de Filadelfia, y arriba de todo esto el neoplatonismo cristiano, en realidad es el que influye tanto para la masonería como en el mormonismo, a través de todo el afluente que va a estar disponible para el profeta José Smith en lo que nosotros llamamos la restauración de todas las cosas. Es particularmente mi interés y mi deseo de que veamos la restauración como algo que choca y toca con otros puntos que a veces no consideramos tan cristianos, pero que originalmente tienen su origen y su explicación de una manera más cristiana. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo episodio de La Hoja del Olivo. Hasta pronto.